Buenas Bueno, noches oficialmente ahora. claro. Les voy a entrar derecho, les voy a compartir la pantalla. Hoy lo que vamos a ver van a ser tres comandos, tres herramientas, mejor dicho, y dos de ellas son muy parecidas. Cuando las empezamos a usar, vamos a ver que tienen las funciones bastante parecidas. Entonces me voy a detener bien en una, como lo hice en el aula, y en la otra que es muy parecida, que es la rotar. Eh, no me voy a detener tanto para que, total es repetir lo mismo, digamos, ¿sí? Así podemos, nos queda un ratitito como para ir viendo el ejercicio, cómo hacer los chaflanados, eso que es lo que es nuevo y cómo rotar para hacer un estilo simetría, para hacer dos piecitas, ¿sí? Voy a compartir la pantalla así vamos viendo. ¿La pueden ver? Sí, Bien. Eh, las herramientas, como les decía, hoy vamos a estar viendo esta herramienta acá que se llama mover, esta otra herramienta que se llama rotar y por último esta otra que se llama transportador. Como los nombres lo indican, son bastante claritos. Una sirve para mover, la otra para rotar y la otra para hacer ángulos. Pero, pero, no solamente se usan para eso. Vamos a empezar viendo, por ejemplo, la herramienta mover. Yo voy a dibujar un cubito, que es como está en el ejemplo, así nomás como siempre sin medida. Y por ahora va a ser solo un cubo de caras independientes, ¿sí? Ven que son caras independientes, las líneas también. Después lo voy a convertir en un grupo, lo voy a convertir en sólido para ver otras opciones. Pero veamos, con el mover, lo que podemos hacer es mover una línea, podemos mover una cara o podemos mover toda la entidad, ¿sí? Por ejemplo, si yo muevo una cara, lo que estoy haciendo es o alargando o acortando o modificando una geometría. ¿Sí? Fíjense que no solo puedo moverlo para los costados, alargarlo o acortarlo, sino que también le puedo dar un ángulo o moverlo en cierto sentido, ¿sí? Entonces, ese cubo yo lo puedo, por ejemplo, alargar, ¿sí? Si hablamos, ahí moví una cara. Si hablamos de mover una línea, lo que puedo hacer, por ejemplo, eh, puedo dar una inclinación. Lo que estoy moviendo es esta línea, pero como esa línea está conectada a esa cara, genero esta geometría, ¿sí? Lo mismo si necesitaría, por ejemplo, moverlo para adentro a una línea, para abajo o adentro de de la figura, ¿sí? Crearía otra geometría, ¿sí? Y si necesito también puedo mover un punto, por ejemplo, ese punto, y lo que me hace me modifica toda la cara. Y como estoy moviendo ese punto, ya esta base no es más cuadrada o rectangular. ¿Por qué? Porque se genera un pliegue. Entonces lo que me generan me generó una línea de pliegue ahí en el medio y me generó dos caras, ¿sí? Yo creo que con esto no van a tener problemas, ¿lo entienden bien, no? sí. Hasta ahí, bárbaro. Entonces, y bueno, ahí en el ejemplo también le puse una imagen que si tuviéramos, supongamos, ¿no? Una línea medio, si quiero mover esta línea, me afecta también a las dos caras que tengo unidas, ¿sí? Como esta esta línea está tocando esta cara y esta otra cara, me las va a afectar a los dos, a esas dos geometrías. Lo mismo que pasaba en el punto. Al yo modificar el punto, me modifica todas las caras que yo estoy tocando, ¿sí? En el caso de la línea, si yo la... Bueno, me quedó seleccionada la cara. En el caso de la línea, si yo la levantaba, me modifica esas dos caras, ¿sí? O bueno, en el caso que si la bajo también lo mismo, ¿no? Mm.
Es la misma operación, pero en distinto sentido, para arriba y para abajo. Bien, vamos a pasar ahora a lo otro que también es muy interesante. Yo lo que voy a hacer ahora es, con tres clics, creo el grupo para que esto ahora me sea toda una sola cosa, todo un sólido, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es ahora mover a cierta distancia todo el objeto. Por más que yo clique en esa cara como recién, lo que estoy moviendo, en realidad lo estoy trasladando, es todo el objeto, no solo la cara. Vieron que antes me quedaba el cuadradito y se me iba alargando. Ahora se mueve toda esa cara. Perdón, todo el objeto, ¿sí? Lo bueno de esto es que también puedo crear copias. Por ejemplo, usando la herramienta mover y apretando el botón control del teclado, la tecla control, yo tengo la tecla, no sé si alcanzan a escuchar, lo voy a apretar fuerte, ahí la tengo apretada. Selecciono acá y cuando me muevo para un costadito, creo una copia idéntica, ¿sí? Esta pieza, esta pieza es idéntica, en realidad esta es idéntica a esta otra, que es la original, ¿sí? Esto es muy útil, pero ¿qué pasa si necesito, por ejemplo, que las copias que tenga que hacer, en vez de ser una, tengo que, por ejemplo, tener cuatro modelos iguales? Es muy sencillo. Selecciono la herramienta mover, mantengo apretada la tecla control, perdón, muevo, por ejemplo, dejo la pieza ahí y sin tocar nada más pongo 4X. No sé si alcanzan a ver ahí abajo donde dice longitud. Puse 4 y la letra X, que sería el multiplicador, que sería el por. Cuando le doy Enter, fíjense que se me crean, además del original, se me crearon 4 copias más. ¿Sí? Supongamos que tenemos que hacer en una plaquita tenemos que hacer o no sé, se me ocurre, a ver, una zaranda, por decirles. Tenemos una chapa y tenemos que hacerle un montón de agujeritos. No vamos a hacer uno por uno. Lo que hacemos es hacer uno y con esto multiplicamos la cantidad de agujeros, sería, ¿sí? Ahora, con el mover, yo puedo, eso me faltó decirle, con el mover puedo duplicar eh, este, esta pieza, y fíjense que ahí abajo me aparece una medida. Yo estoy trabajando en milímetros acá bastante lejos del zoom, me aparecen 1300 y pico milímetros. Entonces, si yo pongo ahí una distancia, es la distancia que me va a estar, por ejemplo, voy a poner 1500, es la distancia que me va a estar el original de la copia, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si tengo una placa, por ejemplo, no sé, supongamos una, como les decía recién, una zaranda a lo mejor de 2 metros? Y necesito que tenga, no sé, tantos agujeritos para que caiga o no la basura o el cereal, ¿sí? Eh, lo que voy a hacer va a ser dividir en esa distancia que yo tengo, no voy a tener que ponerme a calcular cuánto me mide la pieza, cuánto tengo que dejar de espacio entre agujero y agujero. Pongo el primero, pongo el último y escribo un divisor, ahora lo vamos a ver, y el resto se me completa con la cantidad de agujeritos que tendría que tener. Y no hace falta que calcule nada. Supongamos que voy a elegir de nuevo este ejemplo. Aprieto la tecla control, muevo, y supongamos que el inicio de la zaranda o el inicio de una cerca o lo que sea, supongamos una cerca también, el primer poste va a ir ahí y el último poste tiene que estar acá, supongamos, ¿no es cierto? Y en el medio tiene que haber 4 postes más. Entonces yo lo que hago es poner 4 y la barrita, que sería el signo de divididos,
Le doy Enter y automáticamente me genera los 4 y están a la misma distancia uno del otro, ¿sí? Es como que me completó con las 4 copias, me abarcó todo el espacio que tenía, Ujú. ¿sí? ¿Eso se entiende? Sí. Sí, Entonces, es re útil en esto, en que por ahí, supongamos, tenemos que hacer una reja, por decirlo, supongamos, ¿no? Supongamos que sean, no sé, en vez de cuadraditos, de cubitos, sean fierros redonditos de una reja, o barrotes, ¿no? Creo el grupo, fíjense qué sencillito, con eso ya, lo que hago ahora con el comando y la tecla control, muevo hasta acá, y supongamos que tengo que tener, no sé, 10 dividido, o sea, le pongo 10 divisor, y me crea toda la rejita. Con una simple operación puedo hacer un dibujo que me llevaría bastante más tiempo. Ya voy a empezar a usar el SketchUp. ¿Eh? Voy a empezar a usar el SketchUp. Está bueno, ¿eh? Yo los planos de mi casa lo hice con este programa. Ajá. Se puede hacer muchas cosas. Tengo que visualizar. Se pueden hacer muchas cosas. Eh, bueno, como si fuera poco, todo lo que nos permite hacer esta herramienta mover, también nos permite, pero solamente esto lo podemos hacer cuando tenemos creado un grupo, ¿sí? Un sólido. Pero también nos permite, fíjense, yo voy a... si yo tengo algo seleccionado, eso me olvidé decirles, si yo tengo algo seleccionado, por más que yo quiera cliquear acá, me va a mover este. Entonces, si yo muevo, fíjense que me corrió ese otro a la distancia que yo cliqué sin querer. Muchas veces nos pasa eso. ¿Qué pasó? ¿Dónde se me fue? Bueno, en realidad lo que tenía era que estaba seleccionado ese del medio, ¿sí? Entonces, se me movió ese sin querer. Les decía, con el comando este mover, también cuando tenemos creado este sólido o este grupo, nos aparecen esas crucecitas rojas en todas las caras. Si yo voy a la cara de arriba también me aparece. Eso es lo que nos va a permitir, cuando yo voy con el cursor hasta las crucecitas, lo que me va a permitir es generar una rotación. ¿Sí? Entonces, supongamos que en vez de estar así, como está, lo tengo que tener a 45 grados, escribo 45, le doy Enter, y me generó la rotación. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que hice. Es porque al tener la pieza esta, perdón, ahí la moví. Al tener esta pieza, recién yo, cuando la dupliqué, creé otra. Pero en esta otra, que fue la copia, digamos que la generé, digamos, por decirlo de una manera, un duplicado, y me genera, por ejemplo, vuelvo a poner 45, y se me mueve sola, ¿sí? No generé. Ahí yo tenía una 90 y la otra 45, o a 0 y a 45. ¿Sí? Entonces, me permite mover una cara, un punto, una línea, como vimos recién. Me permite mover una figura y me permite duplicar o las veces que necesite, sería como clonar una figura, a cierta distancia, completando la distancia, ¿sí? Es mucho lo que nos permite hacer esta herramienta. ¿Alguna duda sobre esta herramienta? Llegué tarde. ¿Cuál es la herramienta, Misael? Bueno, mirá, esto hicimos hasta ahora. Es la herramienta mover, es esta acá. Todo el video. Bien. Esta herramienta nos permite, mirá, podemos mover. Este recién yo lo creé un cubo no está sólido, son caras independientes. Yo puedo mover una cara y todo lo que esté unido se va a ir modificando. Puedo mover una línea y todo lo que está unido se me va a ir modificando, ¿sí? Y recién les mostraba también a los chicos que, voy a poner una vista un poquito más generosa ahí, puedo mover un punto. Y este punto, como me está tocando varias caras, por ejemplo ahí, al crear una depresión acá se me crearon dos caras nuevas. Entonces me cambia toda la geometría, ¿sí? Fíjense, puedo crear
lo que necesite. A su vez, también si tuviera acá bueno, si tuviera acá un punto, por ejemplo, si creara este punto así, podría mover este punto también. Ir creando la geometría como la necesite yo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta sobre el mover este? Bárbaro. No, profe. Hola Claudia, no te salude. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Decía conectando y no se conectaba nunca. A mí tampoco me No, saludaste. no me conectaba, no me Sí, podía conectar. No había anda re forma. mal estos días. Muy mal, muy mal. Bueno, vamos a ver Me ahora. saludaste. ¿Cómo? A mí tampoco me saludaste. Sí, te saludé cuando hiciste así. Mirá, dice Daniel ahora. Hola, Daniel. Ah, viste, lo cambié. Estaba esperando que te diga. Cambié. Bueno, ahora vamos a ver esta otra herramienta que se llama rotar, que ustedes como se imaginarán lo que hace es rotar. Aparte, cuando ya la seleccionan les aparece un semicírculo o un transportador. Y este transportador, dependiendo de dónde esté, se me va a ir cambiando de colores. No sé si se alcanzan a ver que ahí está azul. Si yo me voy a tratar de ir de este costado. Se me pone en rojo porque estoy sobre este eje. ¿Sí? Y bueno, si fuera del otro, estaría con el verde. ¿Sí? Lo que nos permite hacer... Ahí estaba el verde. Ahí. El paralelo está. Ahí está. A ese eje. Ah, Bien. Lo que nos permite hacer este comando es más o menos lo que veíamos recién. Es rotar una figura. Entonces, por ejemplo, lo único que me permite es que puedo rotar de distintos puntos. Por ejemplo, ahí no estoy rotando una cara, sino que estoy rotando desde el punto S. Estoy eligiendo qué punto rotar. ¿Sí? Estoy eligiendo el pivot, en donde apoyo para poder girar la pieza. ¿Sí? Entonces, epa, ¿se cortó? no. ¿Ahí ven la pantalla? ¿Sí? Me apareció un mensajito no sé si lo vieron ustedes, de Zoom. No. Helping Center, no sé qué sé yo, decía. Bueno, le estaba contando del rotar, sí. Quiere que pague. Es sencillísimo. Selecciono qué cara quiero rotar. Establezco cuál va a ser. Fíjense que me marca una línea de puntos rojo, por ejemplo. O negro si no estoy paralelo a uno de los ejes. Entonces, establezco cuál va a ser mi cero, digamos, de dónde va a arrancar el ángulo de rotación. Y voy rotando. Y lo único que tengo que escribir es el ángulo que quiero rotarlo. Como en el caso anterior, por ejemplo, puedo poner 45, Enter. Bueno, esperen que voy a... Pregunta. Ahí te corto que antes también hablaste de ángulo. ¿Eh? Cuando rotas, siempre el horario sigue el sentido horario a 45 grados. Ponele, Sí, si vos ponés 260 o si mirá. ponés menos 35, lo mismo. Sí, Ponele. fíjate, por ejemplo, voy a poner ahí 260 Sí, y serían menos 100 también. y me lo giró, ¿sí? O menos Es tan 95. sencillo como El eso. otro 360. Está. Es tan sencillo como eso. Lo único que también esto me permite es que puedo girar a partir de un punto. Por ejemplo, si necesito una cierta inclinación, ahí lo giré a partir de ese puntito. ¿Sí? Y si necesitara, por ejemplo, una inclinación así, o bueno, voy modificando dependiendo de lo que necesite, ¿no? Le voy dando los ángulos que necesite. Yo trabajé. Santi Solid me decía, me está pidiendo que lo admita, pero lo estoy viendo en la pantalla. Es raro Bueno, ese negro. Es muy por raro. el celu, por el celu. Me Bueno, ha quedado sin batería otra vez. fíjense, el comando rotar, yo les decía que también es muy parecido al comando mover. Hace todo lo mismo de recién, entonces le dijo, por ejemplo, rotar, mantengo apretada la tecla control y puedo generar las copias o puedo generar... esto me faltó decirle. Por ejemplo, también puedo elegir rotar a través de puntos medios. ¿Sí? Fíjense,
Bueno, ese no era el mejor ejemplo porque tenía dos figuras en una. Pero, por ejemplo, esta figura la voy a borrar. Supongamos, elijo el rotar, elijo ese punto medio y giro a partir del punto medio. ¿Sí? Tenía varias figuras. Sé que lo multipliqué varias Una veces. pregunta, ¿y solamente podés rotar de los extremos y del medio? ¿O podés rotar, ponerle a la 3/4 de una Y línea? ahí yo creo que tendríamos que hacer, por ejemplo, Como dijiste supongamos que antes, un si este es el punto y punto ahí está medio, el punto. lo divido otra vez, por ejemplo, acá al medio. Supongamos que sea ese el punto medio, ¿no? Ponele, Entonces ahí sí podría rotarlo. Epa. Ah, lo que pasa es que no lo tengo creado como figura. Tendría que seleccionar todo y editar el componente de ese grupo ese. Pero yo creo que podríamos solucionar así si necesitáramos en algún caso algún punto extra. Bien, Ah, esto está clarito, es sencillito. Bien, lo que nos queda ver, para poder pasar a ver lo del chaflanado, ahora esto sí lo voy a borrar todo, es esta última herramienta que es el transportador, que el transportador lo que nos hace es crear ángulos, pero ángulos de líneas auxiliares. Yo la voy a seleccionar, fíjense que me aparece el mismo semicírculo que me aparecía con el rotar, el mismo transportador. Cliqueo en un punto, cliqueo en otro para establecer cuál va a ser el cero, y acá, por ejemplo, pongo 45 grados, 45 directamente, le doy Enter, y me creó, a partir de lo que yo le dije que era el cero, una línea a 45 grados. ¿Sí? Entonces, pero fíjense que esta línea es una línea de punto, no sé si se alcanzan a ver, es una línea de punto, o sea que es una línea guía, ¿sí? Una línea auxiliar. Yo les dejé ahí un ejercicio para que ustedes practiquen, bastante sencillito, pero vamos a probar. Miren. No lo voy a hacer todo, quedan poquitos minutos como para que podamos aprovecharlo, supongamos. Tengo que hacer, no me acuerdo ahora la medida, pero yo lo voy a hacer a ojo más o menos. Era una figura prácticamente así. ¿Sí? Era algo así, pero que tenía estas esquinas con un chaflán y acá al costado tenía un nervio que le daba más estabilidad a la estructura. El nervio, para no complicarlos, porque el nervio por ahí se iba a complicar un poquito que me pasara por ahí, lo que les hice fue que tengan, por ejemplo, de ahí para arriba, bueno, en este caso tengo muchos más milímetros. A ver, esperen que lo voy a hacer a medida para no generar confusión. tengo el dibujo yo. ¿Lo ¿Querés la tenés? medida? Sí, acá Dictame. tenés la base de abajo tiene 104 Sí, por 75. 75. Bueno, la ala, esa el ala parada, digamos, tiene 64 por los 75. Espérate. ¿Esto cuánto tiene de alto? Esa base tiene 104 de largo Por por 75 está. 75. ¿Y de alto? Cuando el ala que está levantada tiene 64 por los 75. Sí, acá elevado, ¿cuánto tiene el espesor este? ¿4 milímetros era? 4 me parece. 4. 4. Bien. Y acá, este 64 me dijiste. Supongamos que acá 64 tengo los 4, Sí. cruzo hasta allá y levanto este pedacito 60. Porque ya tengo los 4 de abajo. ¿Sí? Claro, tenés razón. Por eso suma 64. Entonces, lo más fácil. Este creo que para atrás tenía 30, si no me equivoco. 30 y 26 el otro. Pues. 30 y Y 26. 26 de arriba. 26. Lo único que hago es unir estos dos puntos, ¿sí? Para que me quede el nervio. Pero este nervio también tiene que tener el espesor. Entonces, con el empujar, lo empujo 4. Y ahí tendría el nervio ese bueno, lo mismo del otro lado, ¿no? Pero vamos a ver a lo que me importa, que es que veamos cómo hacemos para hacer el chaflán ese.
Ustedes si miran en la cota, tienen un chaflán a 45 grados y dice 8 por 45. Eso quiere decir que el chaflán, la línea que cruza está a 45 grados, pero está a 8 milímetros del punto vértice ese. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, una de las que se me ocurre, después ustedes verán, puedo hacer 8 para allá con una línea auxiliar. ¿Sí? Estoy a 8 milímetros ahí. Vengo con el transportador y le digo que, supongamos, ese va a ser mi punto cero y le doy la inclinación para allá. Con el transportador puedo darle yo el sentido y como le doy para allá le pongo 45 y ya me queda la línea. Claro. Eso es lo que yo te preguntaba antes, que vos el sentido se lo das vos. Se lo das vos acá. Sí, de donde vos marques el cero, después le da, vos tenés que mover el cursor para darle la inclinación. Bueno, pero fíjense que esta es una línea. Si yo vuelvo a elegir, por ejemplo, el empujar tirar para sacar ese pedazo, fíjense que me mueve todo. ¿Por qué? Porque esta es la línea guía. Entonces lo que necesito hacer es, con línea, con el lapicito, cruzo desde esa intersección a esa otra intersección. Entonces, ahora sí, con el empujar tirar, borro, voy hasta abajo de todo y me quedó el chaflanado. ¿Sí? Repito del otro lado como para que, miren, para que, lo voy a dejar así, desde esta vista, para que vean la diferencia. Yo recién lo hice de acá y moví así el transportador. Voy a hacer lo mismo. Voy a elegir transportador. Voy a elegir de ese punto, ahí. Y ahora la inclinación tiene que ir en contra, digamos. Antes yo la hice para arriba, ahora la inclinación la voy a hacer para abajo, me van a quedar cruzadas. Entonces, para ahí pongo 45, le doy el sentido yo. 45 le doy Enter, y ahí me quedaría. Cruzo de nuevo de intersección a intersección. ¿Sí? Y con el empujar tirar, desaparezco eso. Le puedo dar hasta abajo de todo, le doy 4, Enter, y también me lo borra. ¿Sí? Bien. Y bueno, para hacer los agujeritos, no me acuerdo qué medida estaban, pero también pueden usar la cinta métrica. Supongamos que los agujeritos están de acá a, no sé, 20, por decirles. Y de acá, epa, se me fue para arriba. A 15, por decirles. Ahí tengo un agujerito. Acá pongo 15 el otro. Tengo el otro agujerito. Sería eso. Borro para que no se les confundan las Ahí líneas. tenía que hacer el círculo y después tiré a empujar y a la miércoles. Así era. ¿Cómo? Ahí vos hacías el círculo y después ponías tirar a empujar y... Claro. Supongamos, hago el circulito ahí. Lo hago sin medida. Hago un circulito. Supongamos, ¿no? Así nomás. Y ahí podría ser con el empujar tirar, puedo hacer hasta abajo hasta que se me ponen, no sé si alcanzan a ver ahí que se queda Sí. como rayitos blancos y celestes. Sí. Ahí es como que estaría transparente, desaparece. Puedo hacer eso o puedo hacer para abajo un cachito y le pongo 4 y Enter. También es lo mismo. Claro. Bien. Porque yo sé el espesor, sé que son 4 milímetros. Si yo le digo que me lo empuje 4, es justo hasta el borde. Me desaparece. ¿Sí? Bueno, y después les quedaría chaflanar estas partes también. Ahora, lo último antes de dejarlos ir. Voy a borrar estas líneas guías, así no molestan a la vista. Una vez que ustedes tienen esto, ahí en el croquis, en el planito, les dice cantidad 2. Tenemos que hacer 2 soportecitos de estos. Entonces, lo que hago es, creo todo un grupo, le di 3 clics y creé el grupo, ¿sí? Con el mover, aprieto la tecla control, perdón, lo muevo para allá, ¿sí? Ahí ya tengo los dos. Y si quiero dejarlo como estaba, con el mover de nuevo, selecciono una de las esquinitas de esa y le pongo 90 grados. Perdón, epa, No, 180 no. 180. 180. Porque ya tenía los 90 de antes. Entonces 270 con él. Ahí va, ahí va. Bueno, ahora no me quiere mover. Ponele 7500 a ver qué hace. Ahí, a ver si me toman los otros 90. Es porfiado. Ponele 270.
Sí, para girarlo completo. Sí. Ahí vamos. Claro. Le pongo. Ah, fíjense que en este caso, miren, en este caso el rotar es distinto al del transportador, lo que yo les decía. Porque fíjense, a ver, ahí está la figura original. Si yo voy acá arriba y roto en el sentido contrario, fíjense que me aparece negativo. ¿Sí? Por ejemplo ahí, menos 90. ¿Sí? Eso es lo que me pasó recién. Si yo girara para el otro lado, bueno, fíjense. Si yo girara para el otro lado, como corren los Lo que te ángulos, decía antes. claro. Pero fíjate que en este sí y en el otro, el sentido se lo doy yo. Por ejemplo, acá lo voy a dejar como va este, esperen. Ese va así, ¿no? Pero si yo quiero hacer una línea de esta con el transportador, un ángulo, el sentido se lo doy yo para donde quiero que tenga la inclinación. ¿Sí? Bueno, bueno, me quedaron. Este me quedó que no se ve de este lado porque justo lo giré 180 y había hecho solo uno de esos nerviecitos. Me quedó del otro lado, pero ustedes cuando lo tengan completo les va a quedar bien. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, todo esto? Chicos y chicas. Sí. Sí. Bien. Sí, profe, sí. ¿Alguna consulta? No, ninguna. ¿Cómo, Amica? Bajo el programa, así está en la plataforma. ¿El SketchUp? Sí. Sí, fíjate que yo te dejé el link al Mega mío, yo lo tengo ahí subido y está el parche para parchearlo. Y está el video cómo lo instalar. Lo instalar es fácil, pero cómo parchearlo para que quede full, también es muy fácil. Abrí un programita y cliquea en unas letras que están rojas, se cambian azules y queda instalado full. Eh, Bueno, así me pongo al día porque estoy más atrasado que el tren de... bueno, cualquier consulta cuando se pongan a dibujarlo, ya sea este o los anteriores, me escriben que yo ni bien pueda les voy ayudando, les voy contestando. Listo, profe. Bueno, chicos, si no tienen consulta, esto ha sido todo por hoy. Vimos 3 herramientas bastante poderosas que nos permiten hacer lindos dibujos. Y como les dije, cualquier consulta me van escribiendo. Bueno, muy bien. Espero sus trabajos y nos vemos la semana que viene. ¿Cómo? Sí. Actualizar, dejo de usar todos los otros programas. Digo. Bueno, nos vemos, chicos. Que anden bien. Nos vemos. Hasta la Suerte. próxima. Chao, profe. Chau, chau. Chao. Chao, chicos. Chao. Chao.